Muy buen día, mi nombre es Leite Alejandra Rojas Rodríguez del curso de Ciencias Políticas. El día de hoy vamos a hablar del impacto político, jurídico, económico, social, ambiental y cultural del proceso constituyente de 1991. Bueno, primero que todo y antes de iniciar, hay que saber que la Constitución es un pacto político social que establece un futuro promisorio a largo plazo y que el 4 de julio se conmemora 30 años de la promulgación de la Constitución de 1991. En este pacto tenemos la Asamblea Nacional Constituyente, que es elegida popularmente, que este es un género de un proceso de desmovilización de grupos armados que venían explorando negociaciones de paz con el gobierno anteriores. Uno de los ejemplos que podemos ver es el tema de las FARC. Por esta razón, la Constitución de 1991 fue como la oportunidad para que estos grupos abandonaran como la lucha armada con la condición de que participaran de manera activa em, en la transformación de la sociedad. Podemos ver como el ejemplo de que Colombia causa las instituciones de centros académicos, entidades oficiales, organizaciones sociales, medios de comunicación, ¿qué otra cosa? Líderes de opinión y bueno, entre otras muchas, que dedicaron sus actividades a conmemorar los primeros 30 años de vigencia de la Constitución política que nos rige pues hoy en día. Podemos ver en ese tema de político que la Constitución fija como unos límites y define hasta dónde puede llegar la relación de poder. También debe garantizar al pueblo con suficiente claridad cuáles son sus derechos y hasta dónde puede llegar a limitar esa libertad. También fortaleció la democracia y un Estado de Derecho, pues donde implementa una nueva constitución que aplicó y amplió los derechos, las libertades civiles y políticas. Otro es la descentralización al poder político, donde dio mayor competencia y recursos a municipios, departamentos y regiones, donde permitió mayor autonomía política en las entidades territoriales. También estableció nuevos mecanismos de participación democrática, como el referendo, la consulta popular, el plebiscito, la iniciativa popular, la revocatoria de mandato, bueno, entre otras. Reformuló la estructura del Estado, pues como en el Consejo Nacional, la Fiscalía General, todos esos temas. También uno de los temas más importantes es que reconoció el carácter multiétnico y pluricultural de Colombia, que otorgó derechos a las comunidades como los indígenas y los afrodescendientes. Esto abrió un espacio de la participación a nuevos sectores sociales que históricamente eran marginados. Otra de las cosas que podemos ver es que incorporó a la agenda política temas como los derechos de la mujer, del ambiente, de la protección a la niñez, que antes como que no tenían el mismo impacto y la misma visibilidad que hoy en día tenemos. Podemos ver muchos ejemplos que hoy la Constitución apoya demasiado, temas como la niñez, el maltrato que se vive hoy en día en los hogares y los derechos de la mujer. Otro que vamos a ver a continuación es el impacto económico. En el impacto económico, según Parada en el 2018, que fue el gasto político social que surgió de los artículos 350 y 366 de la Constitución, como respuesta a este conjunto de objetivos sociales que le apuntaban a lograr como un bienestar general, así como mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos o de los habitantes. Se dio un aumento de los gastos sociales. En el artículo 366 de la Constitución, define que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado.
para tales efectos en los planes de la presupuestos de la nación y entidades territoriales. El gasto social tuvo una prioridad muy grande de cualquier otra asignificación. De esta manera se pudo ordenar un aumento gradual de las transferencias territoriales que equivalió al 29%. Esto es un aproximado de lo que algunos estudios afirman, de la corriente de ingresos del gobierno. Sin embargo, en la práctica están aumentando más rápido, llegando cerca al 60% de las cadenas. Colombia también se resaltó por el aumento de los gastos sociales significativamente, pero también atravesó como una crisis económica entre el año 1998 y 1999, ya que no fue generalizada entre los demás países, sino fue algo más propio, algo más interno. En este aumento en este del tema de la economía podemos ver que la Constitución estableció libertad de las finanzas, libertad económica, también iniciaba la privacidad como derechos fundamentales. Esto fue algo que se incorporó en esta nueva constitución, ya que anteriormente la constitución pasada no se veía ese tema de la economía, algo que se iniciaba del individuo, que el individuo tuviera más libertad económica. También hizo apertura económica, o sea, eliminó esas barreras arancelarias y no del comercio, por así decirlo. O sea, promocionó de exportaciones y inversión extranjera y demás cosas como lo que hoy conocemos, que si estamos acá podemos invertir en otro país y viceversa. La reducción de los gastos públicos, que a través de recortes presupuestales y de racionalización de entidades nacionales y territoriales fue que se logró. También la autonomía e independización del Banco de la República, que para controlar como la política monetaria y cambiarla, pues tuvieron que hacer ciertos ajustes. La descentralización fiscal, que esto fue un aumento de los recursos y una autonomía tributaria del municipio y pues de departamentos. También privatizó y concesionó en infraestructuras, puertos, energía, telecomunicaciones, retroalimentaciones de estados. Bueno, también la flexibilización laboral, que fueron nuevas formas de contratar, nuevas dimensiones de beneficios, donde uno podemos ver que, bueno, que contrato obra labor, contrato tal, contrato esto. Y en esos contratos se estipulaban como qué beneficios, también qué deberes debías de cumplir y qué derechos tenías en ese contrato y en tu empresa. Ahora vamos a ver el impacto ambiental de la Constitución. Bueno, el impacto ambiental de la Constitución en 1991, esta Constitución fue verdaderamente reconocida como la Constitución ecológica. ¿Por qué se llamó así? Porque del mismo rango de las constituciones económica, social y cultural, también le dieron esa importancia a la ecología. Y es porque también incorporó disposiciones encaminadas a asegurar una protección basada a la vida humana, considerando como el valor en sí de las plantas, donde garantizaba constituciones cuyo núcleo esencialmente se hallaba la protección de la libertad personal y de los derechos humanos fundamentales. Hay que tener en cuenta que en esta constitución se incorporaron muchos más derechos de los que ya habían. Em, concretó hacia un conjunto de reglas generales a crear situaciones ambientales que facilitaran a las libertades individuales, donde en esa consistía en que la multitud a lo largo esos 3 decenios pudiera pues contemplar el ambiente. Acá es algo muy importante, la Asamblea Nacional Constituyente fue instalada el martes
5 de febrero de 1991 y un día después aprueban su reglamento, el cual incluyó 5 comisiones permanentes. La Comisión Quinta se conforma para asuntos económicos, sociales y ecológicos. Uno de los primeros proyectos de Jesús Pérez Gómez, fue el reformatorio de esta constitución sobre la obligación de las autoridades de proteger el medio ambiente, sobre la interpretación del estado de la economía para dar pleno empleo a los recursos naturales y sobre la imposición de cargas económicas. ¿Esto qué quiere decir? Que este personaje, este autor, quiso resaltar la importancia que hay del ambiente y de lo bueno que es tú poder salir a la calle y tener un buen ambiente donde tú te sientas libre, puedas respirar y no tengas que respirar cosas feas y que el medio ambiente igualmente se ve afectado. Y nosotros como seres humanos nos vemos afectados en esos casos. También otro del proyecto que fue el reformatorio número 2, que fue iniciado por el gobierno nacional, que puso en énfasis el carácter multiétnico de la nación, de los derechos de los indígenas, a usar a las tierras de los refugiados sin menoscabo en el medio ambiente, en los derechos culturales y de bienes de valor ecológico, en la intervención del Estado en la economía para dar pleno empleo a los recursos naturales, en este derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Aquí la educación ambiental en la protección es especialmente la Amazonía, la Orinoquía, San Andrés y la Providencia, en los parques nacionales, en las fundaciones ambientales y en departamentos y municipios. Aquí fue donde se dio más impacto esto. El resultado final de esta iniciativa se ve reflejado en los textos finales del artículo 8, 63, 67, 79, 300, 310, 313, 333 y 334, entre otros, de la Constitución Política. También cabe resaltar que en este tema también reconoció que los derechos colectivos y del ambiente como patrimonio común, donde la Constitución establece que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que el Estado debe proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando pues sus áreas eh, de especial incorporación ecológica. También desarrollo sostenible, donde se incorpora que el concepto de desarrollo sostenible pues estableció que como que el crecimiento económico debe estar en armonía en el derecho a un ambiente sano y que debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, donde sí esas entidades pueden ver que hay ciertas plantas que ya están en un nivel de deterioro supremamente avanzado, deben de retirarlas y asimismo garantizar que vayan a ver esas mismas plantas u otras para poder plantarlas. También dio función ecológica de la propiedad. Eso quiere decir que se reconoció que la propiedad privada tiene una función ecológica, lo que implicaba que su uso y su exploración debía respetarse en los principios ambientales. También la participación ciudadana, eso fue uno de los temas que más se tocó, que fue que se fortaleció como la participación de uno como individuo en las decisiones que se pueden afectar en el ambiente, pues a través de mecanismos como las consultas previstas, las acciones populares y como las acciones de cumplimiento. También se hizo creación del Sistema Nacional Ambiental, el SINA, que se estableció como un conjunto de instituciones públicas y privadas, normas, recursos para gestionar un ambiente en este país. La autonomía también de las entidades territoriales que se otorgó a esas entidades territoriales, departamentos y municipios para un manejo de sus asuntos ambientales dentro de su jurisdicción. Otro tema que también vamos a ver es el impacto cultural
El impacto cultural que tuvo en la Constitución de 1991 fue que fue reconocida como un derecho fundamental que dejó de lado la idea de la nación conservadora, de costumbres monolíticas y homogeneizas del pasado para sentarse más en la diversidad del presente y brindar las bases de un proyecto de nación futura. Esto fue basado en el reconocimiento y en el respeto, donde manifiestan culturas de ambos ámbitos, ya sea tradicionales y populares, antes que anteriormente eran como subvaloradas. Ahí se revelaron como base fundamental en la sociedad para, para potenciar su capacidad de cohesión, movilización y afirmaciones de identidades locales y regionales. Esto generó una gran diversidad ¿de qué? De este impacto. También el reconocimiento del principio de la diversidad como un valor de sujeto a la perseveración como fundamental, como función de la Constitución de 1991. Ahí cuentan como el espectro de las expresiones culturales. Eso se habla de manera plural porque hay que tener en cuenta que hoy en día hay mucha diversidad de cultura y nosotros convivimos con toda esa diversidad de cultura. Ahí se creó como un marco para dejar atrás las discriminaciones entre tradiciones ancestrales, que las culturas populares, que las expresiones cosmopolíticas, bueno, y sus formas de interacción. Los principios de esta diversidad cultural era cómo abrazar las condiciones para la circulación de bienes culturales. Aquí podemos resaltar que hizo reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. Quiere decir que la nueva constitución reconoció a Colombia como una nación multiétnica y pluricultural. Y también valoró y protegió la riqueza de esas diferentes comunidades, como las indígenas, las afrodescendientes, las raizales, las palenqueras, y el rom. Bueno, todas esas que se presentan en esta nación, hay que tener en cuenta que todavía no he mencionado todas, pero son varias. Esto representó como un cambio fundamental en el concepto de la identidad nacional. También hizo la protección de los derechos culturales, donde establece que hay que garantizar para esta protección de las manifestaciones culturales, las lenguas nativas, las tradiciones, los saberes ancestrales de los diferentes grupos étnicos. Esto también contribuyó como a la perseveración y la difusión de la diversidad cultural del país. En Suacha existe un colegio donde se encarga de atraer y absorber todos esos conocimientos ancestrales y dárselos a conocer a los niños. Este fue reconocido ante la nación como uno de los principales colegios que estabiliza las culturas ancestrales. También hizo la apertura a la diversidad religiosa, donde se consagró la libertad de cultos y se eliminó también los caracteres confesionales del Estado, lo que hizo que esta nación hiciera como una mayor apertura a la pluralidad religiosa y el respeto de las diferentes creencias. También fomentó la educación intercultural, donde establece que la necesidad de incorporar una perspectiva intercultural en la educación con el fin de promover el reconocimiento y la valoración de diferentes culturas que provienen de nuestro territorio. También hizo la participación de las comunidades étnicas, donde se crean mecanismos para la participación y las consultas de los indígenas y de los afrodescendientes en los asuntos que coinciden como el reconocimiento de los derechos autónomos y de autogobierno. También hizo el impacto de la identidad nacional, eh, que en esta impulsó, bueno, en la Constitución impulsa como ese proceso de replanteamiento y reconfiguración de la identidad, que es nacional, reconocimiento y valoración
pluralidad cultural como una riqueza que tiene este país. También la democratización de la cultura, que se promovió el acceso a la cultura y a la participación ciudadana en la vida de la cultura y fomentó la descentralización y la diversidad de expresiones artísticas y culturales. También podemos ver, el siguiente tema es el impacto jurídico. Bueno, en el impacto jurídico podemos ver que estableció el Estado Social de Derecho, donde adoptó un modelo que tiene como finalidad la promoción del bienestar general y las garantías de los derechos fundamentales. También amplió como el catálogo de derechos. Ahí es donde les digo que incorporó nuevos derechos fundamentales como el derecho a la vida, la integridad personal, la igualdad, el debido proceso, la libertad de cultos, la libertad de expresión, em, el habetear, entre otros. Además, se incluyen derechos económicos, sociales y culturales. Hizo mecanismos de protección de derechos, donde se crearon acciones constitucionales como la tutela, la acción de cumplimiento, las acciones populares, las acciones de grupo. Esto era con la finalidad de la protección de los derechos fundamentales y colectivos. También hizo como la debida separación de poderes y sistemas de presos y contrapesos, que estableció como una clara separación entre las ramas del poder, la que conocemos eh, jurídica, legislativa y ejecutiva, que se crearon como organismos de control como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Aquí es donde ella descentraliza el tema de lo administrativo, donde fortalece la autonomía de las entidades territoriales, como lo dije anteriormente, de los departamentos y de los municipios, que se les otorga mayores competencias y recursos para la gestión de sus asuntos. También hizo sistema de fuentes de derechos, donde reconoce la jerarquía normativa con la Constitución como norma suprema y seguía esta, pues los tratados internacionales, las leyes orgánicas, las leyes es- estatutarias y las leyes ordinarias. A esto la Constitución incorporó eh, el bloqueo. Eso quiere decir que se incluyeron los tratados internacionales de derechos humanos, ratificando por Colombia como parte integrante del ordenamiento jurídico interno como fuerza normativa constitucional. También hizo el reconocimiento de la jurisdicción indígena, donde reconoce especialmente a los indígenas como un ámbito territorial de acuerdo a sus normas y procedimientos, siempre que sean contrarios, bueno, o que se surjan de acuerdo a la Constitución y a la ley. Aquí vamos a ver también el tema del que, bueno, la línea del tiempo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la primera constitución que hubo fue la constitución de 1811, que fue la constitución de Cundinamarca, que explica, o bueno, está basada en la constitución política de Estados Unidos, donde surgió una Asamblea Nacional Constituyente, bueno, debido a las diferentes entre centralistas y federalistas, que tiene como un alcance nacional. La segunda que podemos ver es la de 1821, que es la Constitución y leyes. Esta hizo la Constitución de Cúcuta, donde se le reconoce como la primera constitución que tiene Colombia. Cons- Constaba de 10 capítulos y 91 artículos. La que sigue es la de 1830, que es la Constitución de la República de Colombia, que se dice que ahí fue donde, bueno, es el nombre que le han dado, nació muerta para el momento en el que fue pues expedida. La que sigue es la de 1832, que es la Constitución del Estado,
que es cuando termina el periodo de la Gran Colombia, la separación de Ecuador y Venezuela de Colombia, y que se crea la República de la Nueva Granada, república, que fue una república centralizada con algunos aspectos federales. Esta constitución otorgó mayor poder a las provincias, a los departamentos que eran administrados por el gobierno. Otra que podemos ver aquí es la de 1843, que fue una constitución política de la República de la Nueva Granada, que ante su gobierno emitía, eh, y bueno, y se fortaleció esta constitución presidencial, que se suprimió la libertad de prensa, otorgó al clero el monopolio de la educación, y en esta constitución se fundamentó el centralismo y el autorialismo. En, en 1853 se crea la Constitución Nueva Granada, que en este periodo de libertad se da inicio al federalismo, se elimina la esclavitud, se expande el voto para todos los mayores de 21 años, bueno, se da la separación entre el Estado y la Iglesia, donde se formula la ley agraria, la libertad de culto y la libertad de prensa. En 1858 se crea proyecto de constitución para el Estado de Santander de la Federación de Colombia, que se configura la Confederación Granadina, se da más autonomía a los departamentos, y pues a esto se disputó que cada uno tuviera un propio presidente y ciertas características legislativas. En 1863 se da la Constitución Política para los Estados Unidos de Colombia, donde se conoce, bueno, se concreta como un periodo de erradicación liberal, que también es conocido como la Constitución de Río Negro, que se basa en la ideología del liberalismo y social. Postuló la libertad de expresión de trabajo, entrar y salir del país, eh, las enseñanzas del culto, libertad de comercio, bueno, entre otras cosas, y fue denominado Estados Unidos de Colombia. En 1886 se da la Constitución colombiana, que con esta constitución se dio el término del federalismo, se da paso a una república centralizada y unitaria. Ahí es donde se da el poder central de la intervención de la economía, lo que acabó con el libre comercio, perdón, y se dividió el poder entre las tres ramas que hoy conocemos: ejecutivo, legislativo y judicial. En 1991 se da la Constitución Política de Colombia, que es la que hoy en día está vigente. Es la Carta Magna de la República de Colombia, que fue promulgada en la Gaceta Constitucional número 114 el, el día 4 de julio de 1991. Eso fue un día jueves. Y también se le conoce como la Constitución de los Derechos Humanos, que reemplazó a la Constitución Política de 1886 y fue expedida durante la presidencia del liberal César Gaviria. Bueno, no siendo todo, esos son como los tres eventos que podemos ver. Muchas gracias, espero que les haya gustado.